¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el examen de la oración. ¿Qué es el examen? El examen es la forma como San Ignacio propone para decantar la experiencia espiritual. Entonces, normalmente el examen se le hace a una oración, pero nosotros también le podemos hacer examen a cualquier experiencia espiritual. Bien, pero entonces aquí, obviamente, una experiencia espiritual o un ejercicio espiritual es la oración. Entonces, por eso les decimos, después de que hagan la oración, termina y por espacio de 15 minutos vamos a hacer el examen, que incluye necesariamente el discernimiento. Aquí en el documento, lo que les estamos planteando la posibilidad de hacer un examen de la oración. Bueno, entonces por eso está diseñado específicamente para una oración. ¿Cómo le hago yo el examen a una oración? Esta es una sugerencia, pero ustedes van a encontrar otras personas que dan ejercicios espirituales y presentan el examen de otras formas. Bueno, o sea, realmente lo que San Ignacio propuso para hacer el examen es simplemente, después de terminado el ejercicio, me voy a preguntar cómo me fue. O sea, si me fue mal, miraré la causa de cómo me ha ido. Y una vez mirada para corregirla, ¿sí? Y si me fue bien, voy a darle gracias a Dios y voy a seguir haciendo las cosas como las he hecho. Entonces, mirar la causa de cómo me fue en la oración es básicamente eso. Entonces, a uno le puede ir bien en la oración o le puede ir mal. ¿Qué es irle bien en la oración a una persona? ¿Cómo puedo decir yo que me fue bien? Entonces, pues algunos podrán decir, no, me fue bien si me conecté en la oración, como la oración es diálogo, entonces si yo pude dialogar con Dios, entonces me fue muy bien. Claro, también podemos decir, me fue bien si logré encontrar lo que pedí. Entonces, cuando hacemos esa petición, esa petición central, lo que yo pido, esa petición inicial, pues entonces, si logré esa petición, me fue bien. Y si no lo logré, me fue mal. También me fue mal si no me conecté, si estuve distraído, si me sentí mal. Bueno, todo esto. Pero entonces, aquí lo que vamos a hablar un poquito es acerca de, bueno, pero ¿y cómo puedo yo reconocer si me habló Dios o no me habló Dios? O sea, si estuvo Dios presente o no estuvo Dios presente en la oración. ¿Y qué fue lo que me dijo? Para eso se hace el examen. Les decía que el examen, en últimas, es el plus de los ejercicios espirituales, es lo más importante de los ejercicios espirituales. Digamos que es el don que Dios nos da frente a otro tipo de retiros o otro tipo de espiritualidades. Esta espiritualidad y los ejercicios espirituales en particular nos regalan el don del discernimiento espiritual. Pero ese don del discernimiento espiritual lo aplicamos claramente en el examen de la oración. Entonces van a encontrar ustedes acá como esta propuesta de examen en donde les proponemos, responde en tu cuaderno, ¿cómo te fue en la oración y por qué? Así es como lo plantea San Ignacio. Pero entonces esta pregunta la podemos responder ayudándonos como de estos puntos. ¿Qué les sugerimos? Que después de que terminemos la oración, tomemos nuestro cuaderno y vamos a usar el cuaderno de una manera que nos ayude a desenvolvernos dentro del cuaderno. Es decir, nuestro cuaderno se va a convertir como en una especie de Biblia personal. ¿Y por qué digo Biblia personal? Porque si ustedes lo miran con detalle,
La Biblia fue escrita por muchas personas que tuvieron una experiencia espiritual profunda de Dios. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente la Biblia no lo escribió una sola persona. Biblias es biblos. O sea que la Biblia es la recopilación de una serie de libros. E inclusive la Biblia la dividen en dos. Una cantidad de libros que se escribieron antes de Jesucristo y le llaman Antiguo Testamento, y otra serie de libros o de escritos que se realizaron después de la venida de Jesucristo y le llaman Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es el común denominador de todos esos libros? ¿Cuál es el común? Y además esos libros, si ustedes observan, están escritos de una manera diferente. Es decir, el estilo literario de los libros es diferente. Hay libros que se escribieron en prosa, hay otros libros que están escritos en verso, hay historias, hay poemas. O sea, poemas como, por ejemplo, los salmos o los proverbios. Hay libros de sabiduría, hay cartas como las cartas de Pablo a los Corintios, cartas, en fin. Es decir, inclusive hay libros mitológicos. Las personas que saben de Biblia nos dicen, libros como por ejemplo el Génesis se escribieron con un género mitológico, es decir, no son históricos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que independientemente de cómo se escribieron, todos los autores tuvieron una experiencia espiritual profunda de Dios que fue consignada por escrito. Y eso es lo hermoso de esto. O sea, el Espíritu Santo que vibraba en ellos iban plasmando en diferentes estilos literarios lo que ellos iban reconociendo que Dios les estaba mostrando. Entonces, claro, cuando nosotros leemos la Biblia, pues la podemos leer como leemos cualquier libro, pero cuando nosotros a nivel espiritual entramos a leer la Biblia, la leemos con otros ojos totalmente diferentes y tratamos desde reconocer dentro de la palabra lo que el Espíritu Santo me está queriendo decir. El cuaderno que ustedes tienen va a ser su Biblia personal. Es decir, ahí está escrito, van a escribir la experiencia espiritual profunda que ustedes están, cada uno, cada una, teniendo con Dios. Eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo porque entonces, por eso les invitábamos a que tomaran ese cuaderno y lo convirtieran en algo muy especial. Aquí la invitación es a que después de que termine la oración, pongamos en un recuadrito el día, la hora de inicio y el tiempo de duración de la oración. Es decir, marcamos ¿para qué? Para que nosotros podamos después, si tenemos un acompañamiento individual o si yo quiero buscar, llevo 3, 4, 5 días de mi retiro y yo empiezo, venga, ¿cuándo fue que yo hice esta oración? Porque es que en esta oración yo encontré una cosa súper bonita. Ah, claro, esa oración yo la hice el miércoles. Pues yo puedo viajar rápidamente con mi cuaderno e irme al miércoles. Y si yo he hecho 2 o 3 oraciones el miércoles, pues entonces marco la hora. Y para eso es tan valioso la hora. Fue el miércoles, pero fue en la tarde. Ah, sí, fue en la tarde. Entonces, venga, mira, acá está la oración. Qué chévere porque entonces eso nos va a ayudar a desplazarnos dentro del cuaderno. Bien. Cuando hemos hablado en los videos de discernimiento, ustedes encuentran estos niveles. Hablo ahí acerca de esa dimensión física, pero hablo también de esa dimensión psicológica, y en esa dimensión psicológica la podemos dividir en lo que son los sentimientos y lo que son los pensamientos. Entonces aquí vamos a hablar un poquito, no me voy a extender, pero sí voy a hablar lo suficiente como para que la cosa quede clara. ¿Qué le proponemos? Cuando ustedes hacen una oración, el cuerpo
también está haciendo oración. ¿Mm? Entonces aquí lo importante es empezar a mirar, bueno, ¿cómo me fue bien? ¿Me fue bien o me fue mal? Y a veces el me fue mal no es ni siquiera porque no haya seguido los pasos de la oración o no esté como con disposición y actitud. Es simplemente porque el nivel corporal, el nivel físico no estaba adecuado. Es decir, me senté en el lugar equivocado, me ubiqué en el lugar equivocado. Entonces, por eso aquí nos preguntamos, ¿cómo me sentí corporalmente? El origen de esa forma como yo me sentí bien o mal, el origen de esa forma o esas sensaciones está en algo que normalmente me ocurre. Esta sensación puede provenir del buen o del mal espíritu. Ya les decía yo que de esto del buen y del mal espíritu vamos a hablar en una próxima sesión con más profundidad, cuando hablemos de las reglas de discernimiento espiritual. Ahorita todavía no vamos a hablar a profundidad de ellas, pero entendemos el bueno y el mal espíritu como esas dos tendencias internas, dos tendencias de la persona espirituales, una tendencia que lo lleva a Dios y a las cosas de Dios, que lo lleva, por lo tanto, al amor, que lo lleva a la fe, que lo lleva a servir. Y otra tendencia que también está en nosotros, que no es psicológica, que es espiritual, pero que me lleva a lo contrario del espíritu, que me aleja de Dios, que me aleja de la paz, de la seguridad y que me encierra en mí mismo, en mi egoísmo. Pero bueno, aquí entonces el punto es, venga, ¿yo cómo me sentí físicamente? ¿Por qué? Porque si yo dije, entonces voy a hacer mi oración, mi apartamento tiene una terracita, entonces me voy a hacer en la terraza. ¿Mm? Y resulta que a mí el frío me hace sentir supremamente mal, me incomoda muchísimo. Y resulta que tomé la decisión de, pues la única hora que puedo hacer oración es a las 6 de la mañana, que todavía no se han levantado en mi casa, entonces voy a hacer la oración a esa hora en la terraza. Y me salgo, cierro la puerta para quedar ahí en la calle y empieza ese frío espantoso y yo tullido de frío tratando de conectarme y trato, me dijeron que me tenía que quedar la hora y me voy a quedar la hora. ¿Mm? Y estoy congelándome, pero no me voy a dejar sacar del mal espíritu porque es malo y no me quiere dejar hacer la oración. Bueno, pero ¿y lograste hacer la oración? No me pude concentrar, es que el diablo es puerco. Ven, no, o sea, a ver, espérate un momentico porque es que aquí es cuestión física. O sea, si tú no puedes con el frío y te haces en la terraza y estás chupándote todo el frío del mundo, pues ¿cómo quieres concentrarte? O sea, eso no lo vas a lograr. Entonces aquí no hay tal de que el buen espíritu o el mal espíritu estuvo presente. No, simplemente el nivel corporal no te permitió entrar en la oración y por eso me fue mal, punto. ¿Mm? Entonces, por eso la importancia de que nosotros elijamos un lugar, una hora en la que en serio podamos hacer oración y nos sintamos cómodas. ¿Mm? Porque de lo contrario, pues obviamente las interrupciones. Ahora, miren, yo no puedo dar una regla general de, miren, el mejor sitio para orar es, la mejor hora del día para orar es, porque eso varía dependiendo de las condiciones de cada persona. Hay personas que disfrutan el frío muchísimo y que van a decir, no, Carlos, no, yo sí salí a las 6 de la mañana a hacer oración precisamente en mi terraza y fue maravilloso, eso fue espectacular y ese frío tan rico que estaba haciendo. Ok, o sea, entonces no hay una regla general. Lo que podemos decir acá es, ten cuidado con tu dimensión corporal. ¿En dónde, en qué lugar te vas a sentir bien? Entonces, de mis primeras oraciones, después de que ya hice ejercicios espirituales y estaba yo súper conectado con Dios y bueno, yo quería pues, pero claro, como Zulma no estaba todavía metida en esto, entonces pues orar en la habitación, no última palabra, porque ¿por qué me estás prendiendo la luz? ¿Por qué estás?
pues yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, perdón, como a las 4:30, porque a las 5:30 ya los chicos tenían que salir al colegio, etcétera. Entonces, ¿dónde me tocó hacer la oración? En el baño, pero bueno, me acomodé en el baño, ahí bajaba la taza y en el baño colocaba mi Biblia, mis cosas y hacía la oración ahí. Y, ok, pero porque yo me pude conectar ahí, porque igual no tenía dónde más hacer, porque la señora que nos hacía el aseo a las 4:30 también estaba levantándose, o a las 5, era una señora que trabajaba durísimo, le gustaba madrugar y empezaba a mover ollas y empezaba a mover cosas, entonces yo tampoco podía hacerlo ni en la sala ni en el comedor, entonces, bueno, el único sitio era el baño. Pero ¿dónde vas a hacer tu oración? No sé. Cuando yo hablo de comodidad, es comodidad para orar. Bueno, o sea, ¿en dónde me siento yo cómodo para orar, para hacer oración? ¿Mm? Y entonces, si yo para orar necesito sentir que estoy siendo muy respetuoso con el Señor, entonces, pues claro, o sea, yo sentado, descalzo, en pijama, no me siento respetuoso. Entonces, pues no lo voy a hacer así. Y yo respetuoso lo siento arrodillado. Pues entonces te arrodillas. Tú. Bueno, pero hay otra persona que dice, pero es que yo, mi relación con el Señor no es de respeto propiamente dicha. Mi relación con el Señor es como si Él fuera mi hermano, hermano de sangre, y con Él parchamos y hablamos y, no sé, me siento en una confianza tan grande que yo me conecto en la oración, es en pijama y en mi cama. De otra manera no me conecto. ¿Mm? Entonces, pues, nada, o sea, aquí el asunto es cómo es tu relación con Dios y de acuerdo a cómo sea tu relación, organízate físicamente de forma tal que te sientas cómoda con tu forma como conoces, con tu forma como sueles relacionarte con Dios. Por eso no puedo dar una directriz. O sea, no, pero es que si yo me siento en el sillón muy cómoda, pues me siento que no estoy haciendo oración. Pues entonces no te sientes en el sillón. Pero yo tengo como un lugarcito en donde tengo mi altarcito y ahí tengo mi reclinatorio, como conozco muchas personas que lo tienen. Yo tengo mi reclinatorio y ahí es donde yo hago mi oración siempre. Dale, hazla ahí, perfecto. Ese es tu sitio. Si te conectas ahí, perfecto. Pero a otras personas no les sirve tener ese tipo de cosas. ¿Mm? Hay personas que les gusta tener en su espacio una vela e imágenes de santos y eso las conecta. ¿Mm? Hay otras personas que no. Yo en mi escritorio, o sea, en mi caso particular, yo disfruto de diversas formas, pero no soy de vela y tampoco soy de imágenes, pero hay otras personas que sí. Entonces, por eso yo no puedo decir, es que la mejor forma, no. Eh, Nosotros tenemos que buscar el mejor espacio posible, ¿sí? O sea, encontrar el espacio ideal, a veces ni siquiera en una experiencia de ejercicios espirituales en retiro, en unas casas hermosísimas y todo, encontrar el espacio ideal. No, o sea, mira, yo me he encontrado con casas de ejercicios con unos árboles preciosos y entonces hay gente que dice, no, yo me conecto con la naturaleza, es hermosísimo, es delicioso y entonces delicioso y está el sol y todo y bueno, parece que es el espacio ideal y de pronto cerca de la finca tienen fiesta y empiezan a hacer una fiesta a 1 kilómetro y esas benditas fincas, yo no sé cómo hacen, pero el sonido llega hasta la casa de ejercicios y entonces uno haciendo oración con tremendo vallenato y reggaetón, ¿sí? Entonces, pues nada, o sea, Sí. a uno le toca adaptarse a las condiciones. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a crear las mejores condiciones posibles. Pero, ojo, el examen es, el nivel corporal hizo que me fuera mal. En tu caso, tú puedes decir, ¿sabes que no? ¿Sabes que a pesar de que estuve en un espacio en donde hubo ruido y todo, el nivel corporal no me afectó? Genial.
Listo, perfecto. Ok. ¿Mm? Perfecto. Pero a veces sí me afecta. ¿Mm? Y en otras oportunidades, inclusive el nivel corporal, porque esto no solo se refiere a eso, sino también a sensaciones físicas internas. Bueno, entonces, claro, estamos hablando del espacio físico, pero yo también me refiero, por ejemplo, al sueño. A nivel físico, ¿yo cómo me puedo sentir? Me puedo sentir con dolor, me sentí enfermo, me sentí acalorado, me sentí, bueno, todas las sensaciones físicas que una persona pueda experimentar. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, voy a hablar acerca del sueño. A nivel corporal, ¿cómo me sentí? No es que tenía un sueño. ¿A qué horas hiciste la oración? Yo hice la oración a las 10 de la mañana. Ah, ok, a las 10 de la mañana. ¿Y estabas con sueño? Sí. ¿Y a ti normalmente te da sueño? ¿A esa hora? No, nunca. Lo que sí me da sueño normalmente es cuando yo como mucho. Cuando yo como mucho me da mucho sueño. ¿Y has comido mucho? Como un marrano he comido. Comido, o sea, yo toda esta temporada, o sea, yo no sé si es que el encierro este me despertó el apetito, pero he comido y me acuesto lleno, me levanto, desayuno desaforadamente. Bueno, pues entonces, pero el mal espíritu es malo y me está durmiendo el mal espíritu, yo no sé cómo combatirlo. Ey, ey, pues no es el mal espíritu, es que estás comiendo mucho, o sea, tú lo estás diciendo, ¿sí? Entonces, es eso, a eso nos estamos refiriendo. ¿Hasta dónde las condiciones físicas están interrumpiendo mi oración y hasta dónde las condiciones físicas están favoreciendo mi oración? Entonces, claro, también podemos decir, porque hay personas que inclusive empiezan a sentir como una especie de calor interior en el fondo y pues no está haciendo sol. Y tampoco tengo la menopausia porque tengo 25 años. Pero es un calor tan lindo, tan... Ah, ok, entonces aquí, y normalmente lo sientes, no. Entonces, a veces hay sensaciones físicas que están asociadas con la consolación espiritual. Esta sensación interna la siento como un fuego interior, lo dicen inclusive textualmente, ¿eh? Como un fuego interior, pero es una sensación supremamente agradable, es física, pero esta sensación física yo no la asocio con algo con algún alimento que me comí o con... No, es interna y mira qué rico, mira qué chévere. Ah, ok, o sea que está asociado más o menos con una sensación de tipo espiritual. Y me ayudó, ok. Y entonces ahí vamos identificando también cómo a nivel corporal, por eso dice, hay sensaciones que pueden provenir inclusive del buen espíritu o sensaciones que pueden provenir del mal espíritu y sí, efectivamente, a veces el mal espíritu nos pone sueño, a veces, pero, pero normalmente uno cómo identifica eso. Eso es a veces muy chistoso porque estoy a las 10 de la mañana haciendo oración, no, o sea, he comido normal, todo bien, y empiezo yo a quedarme dormido y empiezo yo, Dios, ¿qué me pasa? ¿Pero por qué tengo sueño? Y trato de pararme y no, Carlos dice que se eche uno agua, entonces voy y me echo agua en la cara y vuelvo y otra vez sigo durmiendo, y me paro, me arrodillo para ver si arrodillado no me quedo dormido y nada, eso hasta parado me quedo dormido, no sé qué me está pasando, entonces no, tomo la decisión de irme a dormir y se va uno a dormir y ¡pac! Los ojos abiertos. Pues, ¿cómo así? Sí, decidí ya no voy a hacer oración, me acuesto a dormir y ya no me dio sueño. Entonces ahí uno dice, ve, qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Por qué dentro de la oración sí tenía todo el sueño del mundo y fuera de la oración como que... ¿Mm? Bueno, entonces a eso me refiero cuando hablo del nivel corporal. Pasemos al nivel psíquico. El nivel psíquico tiene dos componentes. El componente de los sentimientos. ¿Qué sentimientos psicológicos prevalecen en mi oración? Cuando hablamos de sentimientos psicológicos, nos estamos refiriendo a alegría, tristeza, ira, miedo, dolor. O sea, los sentimientos que una persona experimenta normalmente. Entonces, lo interesante aquí es mirar, venga, durante la oración, yo cómo me sentí, hablando de sentimientos psicológicos. ¿Cuál es el origen de esos sentimientos? O sea, no, es que yo me sentí triste, pero ¿por qué me sentí triste? Porque es que
estaba pensando en la muerte de un ser querido. Entonces me sentí triste. ¿Y eso es normal? Pues eso es normal, eso es tuyo y eso es normal. Y pues cuando uno piensa en algún ser querido que uno pierde, o cuando uno piensa en la pérdida de algo muy valioso, pues uno siente tristeza. ¿Mm? Entonces aquí lo importante es reconocer cuando esos sentimientos, eso que yo estoy experimentando en la oración, simplemente es psicológico, es mío, es de mí. Es natural que yo me sienta alegre porque estoy recordando el momento en que me gradué, y ese momento fue una sensación de éxito y de triunfo, fue una sensación, ok, ¿fue el Espíritu de Dios el que te estaba poniendo contenta? No, así, ahí no era ni el buen espíritu ni el mal espíritu, ahí simplemente es que yo estoy recordando cosas y eso produce emociones en mí. Bueno, y es importante reconocer, porque aquí empezamos a hacer esto del discernir, que hablamos en los videos de discernimiento espiritual. ¿Mm? Es hasta dónde las cosas que yo estoy sintiendo son de Dios o son del mal espíritu, y hasta dónde lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy experimentando es simplemente una sensación, unos sentimientos que provienen naturalmente de lo que yo estoy recordando, de lo que yo estoy imaginando, de la realidad en la que estoy concentrado. ¿Mm? Y esas realidades, esas ideas, pues producen sentimientos naturales en mí. En las actuales circunstancias, ¿es normal que me sienta así? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero también nos podemos hacer esa pregunta, ¿esos sentimientos pueden provenir del buen o del mal espíritu? Claro, o sea, porque yo me puedo sentir muy alegre, pero esta sensación de alegría ante la muerte del ser querido, venga, esto no lo había sentido nunca y es muy extraño. ¿Yo por qué me estoy sintiendo? Si todo, siempre que me acuerdo de la muerte de este personaje, me da una tristeza y me da como un pesar y una nostalgia, y ahorita en la oración estoy pensando en esa persona y estoy sintiéndome alegre, qué loco, esto de dónde viene. Ah, ok, es una alegría, pero es una alegría muy bonita, acompañada de una sensación de paz, de una sensación como de Dios está con él, esta persona está bien. Entonces a uno ahí puede empezar a diferenciar el sentimiento que es psicológico de un sentimiento de alegría, pero que es mucho más profundo, que viene de otra zona. ¿Mm? Claro, también el mal espíritu me puede estar poniendo sentimientos de rabia, de angustia, de dolor, de desesperación, ¿Mm? Que no están asociados con nada. Entonces, claro, pero yo tengo que reconocer, ¿y esto de dónde viene? Si yo estoy orando acerca de mi vida, de mi infancia, ¿yo por qué estoy aquí? Si yo siempre he recordado mi infancia como normal y ahorita estoy sintiendo como rabia y como... O sea, es un sentimiento que no reconozco naturalmente, y en cambio sí estoy experimentando unas cosas que... Entonces aquí podríamos entender que de pronto se me está colando el mal espíritu tratando de hacerme sentir mal y de sacarme de la paz y del amor que el Señor normalmente me quiere regalar. Bueno, pero además de los sentimientos psicológicos, también podemos experimentar pensamientos. Se nos vienen ideas a la cabeza en la oración. Y de hecho, pues cuando hacemos preguntas, obviamente mis pensamientos empiezan a salir. Entonces, por eso las preguntas, ¿qué pensamientos sobresalieron en mi oración? Los escribo. Escribo los pensamientos más importantes. Bueno, uy, pero es que fueron muchos. Bueno, entonces escribí una palabra. Pensé esto otro y pensé esto otro. ¿Cuáles fueron las ideas que aparecieron? Si tú hiciste la oración escrita, entonces vas y reconoces dentro de todo lo que escribiste cómo fueron las ideas, cuáles fueron las ideas que más sobresalieron, como que más te impactaron, que más te llamaron, como que estuvieron ahí presentes. ¿Cuál es el origen de esos pensamientos? ¿No? Pues, que me hicieron estas preguntas, pues estoy respondiendo estas preguntas, claro, pero a veces empiezan a llegar pensamientos que no necesariamente estaban en la guía. Ah, ok, no eran preguntas y empezaron a surgir de dónde vienen, tratar de reconocer eso. Normalmente yo pienso de esta manera. Esta pregunta, ¿para qué la hacemos? Hombre, porque es que ¿cómo podemos reconocer al buen espíritu y que estos pensamientos que vienen son del buen espíritu y no son míos? Una de las formas en que podemos saber si mis pensamientos
Lo que yo estoy pensando dentro de una oración es simplemente producción mía, elaboración mía, porque pues yo soy inteligente y si a mí me preguntan acerca de la historia de mi vida y los momentos más bonitos de la historia de mi vida, pum, 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 y yo puedo reconocer 3 o 5, qué sé yo, 10. ¿Por qué? Porque pues soy inteligente, tengo memoria y lo recuerdo, ¿sí? Pero lo curioso es cuando se viene una idea que nunca había pensado en eso y los momentos más hermosos de mi vida fue cuando yo le ayudaba a mi mamá a cargar el mercado. ¿Qué es este pensamiento tan loco? Pues, qué bobada. Pero se me viene el pensamiento y en serio eran momentos súper bacanos. O sea, yo cargando el mercado a mi mamá y eso me hacía como, me sentía como mi papá, me sentía como que yo era el, no sé, pero se me vino espontáneamente y se me vino de una manera particular en donde yo empiezo a reconciliarme con mi madre y empiezo a decir, oye, no, en serio, o sea, realmente mi relación con mi mamá no es tan mala como yo pensaba porque esos momentos yo me los gozaba, etcétera, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo, bueno, estoy poniendo un ejemplo. Pero es eso, son pensamientos, porque es que yo no pensaba así, yo con mi mamá tengo como mi raya y como mi fastidiecito, porque es que ella fue muy dura conmigo. Yo no estoy hablando de mi caso, bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Pero esta persona puede estar diciendo, es que mi mamá fue muy dura conmigo, pero en esta oración es algo tan hermoso eso. Ok, listo. Entonces, ahí yo puedo empezar a darme cuenta que hay unos pensamientos que sí yo los reconozco porque normalmente pienso así, pero hay otros pensamientos que vienen en donde que normalmente yo no pienso así, o que los pienso, pero en esta ocasión este pensamiento está llegando con una sensación de esperanza y de amor muy particular. Ah, ok. Entonces, aquí podemos empezar a entender que son diferentes. Entonces, si observo nuevos pensamientos, ellos pueden provenir del buen o del mal espíritu. Eso lo sabes por el estado interior en que quedes. No es obligatorio escribir, pero es que ayuda muchísimo cuando se me viene una idea. ¿Por qué? Porque es que a veces se vienen varias ideas y yo termino la oración y yo dije, uy, pero la idea, al principio de la oración hubo una idea genial. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y pues, o sea, digamos que nosotros no tenemos memoria espiritual. Entonces, por eso el cuaderno es tan importante, porque porque lo espiritual está aconteciendo y es muy difícil recordarlo. Entonces, por eso, genial, o sea, se me vino esta idea, la escribo de una y sigo conectado ya. Y escribí esta palabra, esta frase, pero esto ya cuando haga mi examen, esta palabra que escribí en mi cuaderno me va a ayudar a, a conectarme. Listo, muy bien. Y a nivel espiritual, ¿cuál es el nivel espiritual? Pues es precisamente esto que hemos estado hablando de el buen espíritu y el mal espíritu. Es decir, estas dos tendencias que habitan en nosotros. Ustedes encuentran aquí un esquema que a algunas personas les sirve y a algunas personas no les sirve. Entonces, como todo en ejercicios espirituales y en la espiritualidad ignaciana, está mediado por el principio y fundamento, que no lo hemos tocado, pero que ya lo empiezo a enunciar desde allá, y es el tanto cuanto. Es una regla ignaciana fundamental para nosotros, ¿sí? El tanto cuanto que nos dice que yo tanto he de usar las cosas cuando me ayuden al fin para el que he sido creado y tanto debo alejarme de las cosas si no me están llevando al fin para el que he sido creado. Entonces, pues, hombre, si este cuadrito me sirve, lo uso. Y si no me sirve, no lo uso. ¿Listo? ¿Qué me dice este cuadro? Este cuadro me dice que en un tiempo de oración, en una hora de oración, y estoy aquí fraccionando la oración, inicio de la oración, a la mitad de la oración y al final de la oración. Bueno, entonces como divido la oración, un momento de oración lo divido en 3 partes. Y el cuadro que me dice que yo en un tiempo de oración puedo estar consolado, puedo estar desolado o puedo estar en tiempo tranquilo. ¿Qué es consolado y desolado?
lo vamos a hablar en 6 días. Y entonces, uno puede pasar en una oración por varios estados, es decir, yo puedo estar consolado, puedo estar muy pegado de Dios al principio y después pegarme la distraída del siglo y ya no querer seguir haciendo oración. A los 15 minutos, pero los primeros 15 minutos fueron deliciosos y me pegué una conectada y después no, o sea, yo pude estar en una misma hora de oración consolado y después desolado todo el resto de la oración. O puedo entrar normal, o sea, a tiempo tranquilo, es como, no, ni estoy ni consolado ni desolado, no estoy bien ni mal en la oración, ahí estoy. Pero después me sentí súper bien y me sentí como conectado con Dios y que Dios me hablaba, y después me sentí súper mal y como que se me perdió hasta la fe. ¿Eso puede uno experimentarlo en un tiempo de oración? Sí, uno puede pasar por todos los estados. Entonces, claro, este cuadro va a quedar muchísimo más claro cuando hablemos de reglas de discernimiento espiritual, cuando hablemos de consolación y desolación. Pero bueno, de una vez lo explico para cuando lleguemos allá ya nos quede más fácil entender este cuadro. Listo. Y finalmente les propongo, ¿tuve alguna emoción particular? Entonces esto lo vamos a trabajar también cuando hablemos de reglas de discernimiento. Pero aquí están las preguntas, ¿es del buen o del mal espíritu? ¿A qué te sientes movido? Es importante que encontremos la voluntad de Dios. Por eso, esta pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere en mi oración? ¿A qué me está invitando? ¿Qué creo que me está diciendo Dios por medio de este sentimiento o esta sensación interna? ¿Algo que sientas que puedes hacer en concreto? O sea, concreto es actuar aquí y ahora. Y por último, lo que nosotros llamamos del magis. Si me fue mal, verificaré si hay alguna acción u omisión de mi parte. Es decir, ¿qué puedo corregir yo para la próxima oración? Si yo me senté en la terraza y me tullí de frío, entonces, ¿cómo voy a corregir esto? Pues la próxima oración no va a ser, no va a ser allá, sino va a ser cerca a la chimenea. Pues si yo tengo chimenea, ojalá tuviera, pero bueno. No sé, si tengo chimenea, entonces me voy a hacer cerca de la chimenea y prendo la chimenea y hago mi oración junto a la chimenea. Ok. O sea, cambio el lugar, cambio el sitio. Allá donde me fue mal, hago los cambios, los correctivos. Pediré perdón al Señor y me propondré corregir para las próximas oraciones. Si me fue bien en la oración, le voy a dar gracias a Dios e intentaré seguir haciendo mis ejercicios de la misma manera. Bien, eso es lo que queríamos hablar el día de hoy.